de el sacerdocio, la túnica bordada. Yo sí ya no voy a hacer mayor énfasis, nada más les menciono que la base bíblica es Éxodo capítulo 28 y versículo 4, ahí nos habla de la túnica bordada. Y la palabra túnica, uno de los significados que tiene es cubrir, amén. La palabra túnica está íntimamente ligada y esta es la razón por la cual estamos hablando de 13 códigos, si lo queremos ver así, que son ministrados a nuestros corazones, pero por todos aquellos que se los dejen ministrar, amén, que son las 13 áreas las que hemos venido hablando, amén. Y vamos a avanzar, mis amados hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20, Marcos 7, 20 al 23. Básicamente son 13 cosas, pero como lo hemos mencionado, ¿verdad? Al sumar las dos versiones, o las dos citas, mejor dicho, de Mateo y Marcos, Mateo menciona algunas que Marcos no, y hemos concluido pues que básicamente son 15, pero en realidad son 13 las principales, amén. Y yo estoy seguro que si buscamos más citas, más versiones, mejor dicho, seguramente van a salir más de 13, pero lo vamos a dejar ahí, amén. Y vamos a avanzar. Ya hablamos de los malos pensamientos, amén. Vamos a ir avanzando. Ya hablamos de los homicidios, amén. Ya hablamos también de los adulterios. La semana pasada hablamos de las fornicaciones y hoy vamos a hablar de un punto, mis amados hermanos, al igual que todos, muy importante, como lo que son los robos, amén. Miren, en esto de los robos, así como en todos los puntos que hemos visto, amén, ustedes y yo podemos pensar, y pues se vale pensar, ¿verdad? Amén, no está prohibido pensar. Y pues qué bueno si a veces nos trabaja el hámster para poder pensar, ¿verdad? Pero como se habla de robos, ustedes y yo podemos pensar, no, yo problemas con los robos no tengo. Y yo puedo creerles, mis amados hermanos, no les estoy diciendo que somos ladrones, que Dios nos libre. Amén. Pero resulta, mis amados hermanos, y lo vamos a ver conforme desarrollemos el tema, que los robos, los ladrones, los hurtos, los bandidos, son palabras que parecen sinónimos, ¿verdad? Hacen referencia a lo mismo, pero a mí me sorprende, escudriñando un poquito más antes de conectarme, ¿verdad? Me puse a revisar otras citas y es sorprendente, mis amados hermanos, cómo los robos o el ladrón o las palabras que ya mencioné están íntimamente ligadas, escuchen bien, con lo que es el arrebatamiento o la salvación. Entonces ahí ustedes y yo podemos pensar, no, yo ladrón, no, yo solo beso, le robo las patojas, pero nada más. ¿Para qué no se dejan? Pues dirán, ¿va? Bueno, reprendemos también, solo es una broma. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque aunque nosotros pensemos, no, yo problemas de ser ladrón no tengo, pero resulta que sí, mis amados hermanos, los robos o los ladrones, repito, y ahí se van a dar cuenta, están íntimamente ligados con el arrebatamiento, con nuestra salvación. Y ahí entonces ya ustedes y yo no podemos decir problemas con ladrones no tengo, porque si algo el enemigo va a buscar, mis amados hermanos, como lo estamos hablando, es robar, amén, o hacer que por medio de un robo nosotros mismos entreguemos, ¿verdad? Que normalmente lo que nos han enseñado, y yo creo que es un buen consejo, ¿verdad? De que si alguien, por ejemplo, nos amenaza con un arma queriéndonos robar las cosas, el consejo más práctico es entreguen lo que tengan. ¿Por qué? Porque lo que podamos cargar, así por muy caro que sea, se puede recuperar. Pero la vida, una sola tenemos, mis amados hermanos, e imagínense, nos cubrimos con la sangre de Cristo, que por oponernos a que nos roben las cosas nos van a quitar la vida, que no solamente nos quitan la vida, sino que de todos modos se van a robar las cosas. Bueno, eso es en lo terrenal, ¿verdad? Pero en lo espiritual, mis amados hermanos, podemos nosotros por pensar, es que miren, no se trata de que yo les diga a ustedes si yo estamos mal, sino se trata de que reconozcamos nuestra condición.
Y si en algún momento ustedes y yo sabemos, no, en esta etapa de mi vida, espiritualmente hablando, no estoy bien, entonces tengo que hacer algo, mis amados hermanos. Recuérdense que en la misma iglesia lo cantamos. ¿Cómo es que dicen? Hay dos coros, uno que dice llévame a la cruz y el otro de háblame, algo así creo que se recuerdan, pero no me recuerdo exactamente las frases, pero ahí dice, o si acaso se me olvida la pasoña en mi mirada, llévame a la cruz. Y el otro, si notas que he aprendido a andar solo, algo así me recuerdo, por favor háblame, no me dejes continuar. Y lo cantamos y muchas veces hasta con lágrimas en los ojos, pero el gran conflicto es que a la hora de aplicarlo, mis amados hermanos, de vivirlo, nos cuesta reconocer nuestra condición. Y esa puede ser la pauta para que el enemigo entonces como ladrón, amén, que no solamente él es un ladrón, amén, sino muchas cosas, mis amados hermanos. Los celulares, podemos decir, nos roban también el tiempo y son ladrones. Y esos dos pequeños ejemplos que he puesto en el momento pueden hacer que nos roben la salvación o el arrebatamiento, o que nosotros solitos, repito, lo entreguemos. Al final cada quien decidirá qué es lo que va a hacer con su vida, mis amados hermanos, pero eso sí les digo, no es simple, mis amados hermanos, el hablar de ladrones, el hablar de robos. No es nomás, yo descuido mi salvación y al final que no es nomás, mi amado hermano, porque detrás de los ladrones, repito, en el ámbito que estamos hablando, ¿verdad? En lo espiritual, no solamente está Satanás, sino que también está el riesgo de que por andar descuidándonos, mis amados hermanos, pues dejemos que nos roben, amén, y aún algo peor, creo yo, de que nosotros mismos seamos ladrones, cosa que no lo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser ladrón, mis amados hermanos, denigra, degrada, ¿cómo puedo decirles esto? El asunto es que Dios nos creó de una forma gloriosa. Escrito está a imagen y semejanza de Él. Y si nosotros nos convertimos en ladrones, mis amados hermanos, de robar cualquier cosa, entonces esa imagen y esa semejanza se pierde. Y entonces solito nos estamos denigrando a un punto de que perdemos la imagen y la semejanza con la cual Dios nos creó y empezamos a tomar una imagen y una semejanza que no es de Dios, sino que es la imagen y semejanza de Satanás. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando empecemos a mencionar las citas. Y como yo oraba, mis amados hermanos, antes de iniciar a grabar y a predicar, suplicándole al Señor, porque de veras les digo, para uno, como pastor, mis amados hermanos, es bien difícil a veces el poder predicar con libertad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, dice el apóstol, no aguantan nada. Uno de estos días me acabo de enterar que alguien dijo que ya no va a llegar a la iglesia porque yo solo chifletas le tiro. Y miren, le digo, y en mi corazón le digo a esta persona en particular, en mi vida le he tirado, yo lo vamos a hablar, claro, chifletas como a veces a ustedes sí se las tiro, ¿verdad? Pero se las tiro con bases bíblicas, amén. Y porque están mal portados y para que no entienden, entonces de alguna forma tienen que entender. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque imagínense que alguien venga, mis amados, no solamente ni bien está a su casa y todavía decir que se va de la iglesia porque yo solo chifleta soy. Y les digo con libertad y sencillez de mi corazón, para mí este tema, que el enemigo no les gane ventaja y ustedes digan, se puso a hablar de los robos porque estaba yo. Hermanos, si es el punto que tocaba, ¿qué culpa tengo yo de que ustedes anden haciendo cosas que no son correctas? Ninguna. Entonces les hago ver yo esto, ¿para qué? Porque la verdad les digo, porque yo quiero tener libertad de predicar lo que escrito está, sin que ninguno de ustedes se ofenda o que el enemigo, sobre todo eso es lo más delicado, les gane ventaja y que después resulten diciendo mejor me voy de la iglesia porque el pastor solo chifletas es. Para empezar, es el punto que nos toca. Para seguir, si ustedes andan mal portados, robándose algunas cosas, ¿qué culpa tengo yo de que casualmente hoy ustedes se conecten y yo me ponga a predicar de esto? No tengo ninguna culpa, pero se los aclaro, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque créanme que cuando alguien viene a decir eso, me voy porque el pastor solo chifletas es,
Uno como pastor le pasan dos cosas. Una, pues uno se contrista, ¿verdad? Porque el Señor conoce su corazón y no creo, mis amados hermanos, que lo que se les predique en la iglesia sea ¿qué pudiera decir? No le den el valor debido como para que no valga la pena lo que se les predica, y por algún error que ustedes cometieron y la Biblia venga a confrontarlos, me voy. Si el tiempo que estamos viviendo no es, mis amados hermanos, para estarnos separando o disolviendo, porque escrito está que el que se aísla, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Y al final, mis amados hermanos, es bien difícil, pero bueno, que el Señor me ayude. Pero les digo, yo quiero tener libertad para poder predicar. Si a alguien el Señor le habla, entonces reconozca su condición y no me eche a mí la culpa de que porque ustedes están, yo voy a hablar de los robos. Si eso es lo que tocaba el día de hoy, amén. Entonces, si el Señor les habla, como dice aquel corito, aguante chiquillo o aguante chiquilla, amén. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos toca el día de hoy. Y por eso yo oraba para que el Señor no nos gane ventaja de que por mí lo está diciendo, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿para quién quedó escrita? Para todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Decimos amén. Entonces espero yo que el enemigo no nos gane ventaja en este punto. Y si tú y yo estamos acá conectados, por algo ha de ser, mi amado hermano, porque repito, créame que para mí todos los temas son importantes, pero este en particular, espero me dé tiempo, ¿verdad? Para mí cobra mucha importancia porque lo que yo tenía dentro de la presentación que ya había desarrollado para este tema, no tenía las citas que me puse a ver el día de hoy, y hasta hoy, antes de conectarme, repito, empecé a ver cómo los ladrones están íntimamente ligados al arrebatamiento o a la salvación. Lógicamente, no es para ayudarnos a ser salvos, no es para apoyarnos a que seamos arrebatados, sino es para estorbarnos, mis amados hermanos, nuestro arrebatamiento o nuestra salvación. Y si ustedes y yo nos esforzamos por agradar a Dios en todas y en cada una de las cosas, tenemos que estar seguros de que vamos a ser parte del arrebatamiento. Pero si hay algo que no queremos doblegar, por lo menos, mi amado hermano, que estemos seguros a que por lo menos seamos salvos. Pero imagínense si yo voy a estar con eso. Bueno, yo estoy seguro que por lo menos soy salvo. Y de repente se aparece el enemigo como ladrón y no me doy cuenta. Porque eso es lo que vamos a ver, que cuando el enemigo viene como ladrón, la gente que se queda no se da ni cuenta, mis amados hermanos, de en qué momento le robaron la comunión y muchas cosas más que vamos a ir viendo. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 10 y versículo 10, famosa cita conocida por todos, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor acá: el ladrón solo viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Bueno, miren pues, una cosa que tenemos que tener clara, mis amados hermanos, y yo he escuchado a varias personas que dicen lo mismo y otros que dicen lo siguiente, dicen otra cosa, perdón. Pero miren, una cosa que tenemos que dejar clara es de que esa cita, la pregunta es, perdón, habla esa cita cuando dicen el ladrón, ¿habla de Satanás? ¿Sí o no? No, sí. ¿En qué estamos? Pues la respuesta, mis amados hermanos, unos dicen que esa cita y se pelean, mis amados hermanos, pero ustedes y yo no nos vamos a pelear. Amén. Que no habla de Satanás, porque ahí está hablando literalmente de un ladrón y nada tiene que ver con Satanás. Les digo algo, tienen razón. Esa cita literalmente yo me puse a buscar los significados y todavía quisquilloso, ¿verdad? Queriendo encontrar algo que dijera diablo, Satanás, y no dice nada. Aunque yo lo busqué queriendo, ya me animaba a escribir ahí ladrón igual Satanás, pero no está escrito. Amén. Entonces les digo, o sea, literalmente esa cita no está hablando de Satanás. Y cuando algunos pastores dijeron esto, un montón de gente se les vino en contra. Amén. Pero los que digan
que esa cita no habla de Satanás, les digo, tienen razón. Pero los que digan que esa cita sí habla de Satanás, también tienen razón. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque literalmente y textualmente, aún en el original, yo me puse a buscarlo y no habla de Satanás. Tienen razón. Pero ¿por qué digo también que si alguien dice que esa cita habla de Satanás como ladrón? ¿Por qué digo que sí tiene razón? Porque cuando ustedes y yo leemos el contexto, o sea, los versículos anteriores y los siguientes, ¿verdad? Ahí está hablando el Señor de que, y dice él, dice, soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también dice, yo soy la puerta. Amén. Y también dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero el que no entra por la puerta, dice ahí, ese es un ladrón. Ese es un salteador. Y ustedes y yo sabemos que un pastor hay. Y todo aquel que se oponga al pastor, literalmente, o sea, estoy hablando de Jesús, ¿verdad? En este punto, literalmente es de parte del enemigo. Entonces por eso la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, entra por la puerta, y el que no entra por la puerta es un ladrón, es un bandido. Amén. Es un salteador. Y cuando ya vemos esos significados sí tienen que ver con las características de Satanás. Y la palabra ladrón no es un significado que diga ladrón igual Satanás, pero sí es un epíteto. ¿Y qué es un epíteto? Un ejemplo, un modelo con el que se ejemplifica que un ladrón puede ser igual a Satanás. Entonces, tienen razón los que dicen que la palabra ladrón en esta cita no habla de Satanás. Sí tienen razón. Y tienen razón los que dicen que sí habla de Satanás, también tienen razón. Amén. Entonces, una vez dicho y aclarado esto, mis amados hermanos, la Biblia dice acá que el ladrón solamente viene para robar, viene para matar y viene para destruir. En este ejemplo podemos ustedes y yo poner, en esta cita, mejor dicho, podemos poner varios ejemplos. Ok, si lo tomamos como la cita no habla de Satanás, entonces ¿de quién habla? Puede hablar, y ahí ustedes lo pueden ver en el contexto, de los fariseos. En otras palabras, puede hablar de la gente que está dentro de la congregación, pero es religiosa. Amén. Puede hablar ya con nuestra tecnología, ¿verdad? Hasta de los mismos celulares. ¿Acaso no? Analicémoslo, mis amados hermanos. ¿Acaso no los celulares son ladrones de santidad? ¿Pero por qué son ladrones de santidad? Por el mal uso que la gente les da. Les roba la santidad. Entonces acá en esta palabra, ladrón, mis amados hermanos, pueden entrar como ejemplo muchas cosas. Y con todo respeto lo digo, pero quiero ser claro también. En esa palabra ladrón podemos entrar ustedes y yo también. Amén. Imagínense lo que la Biblia dice: ay de aquel, dicen, que haga caer a uno de estos mis pequeñitos, y que Dios nos libre, mis amados hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros no vamos a mencionar el pecado, pero quizá con una mala cara, con un mal gesto, con una mala expresión, le hemos robado quizá la paz a algún hermano? Por eso les digo, en este ejemplo, si lo queremos ver como Satanás, bueno, Satanás es el ladrón y viene a robar, a matar y a destruir. Pero y si ponemos todos los ejemplos que estamos poniendo, nos damos cuenta y nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero estamos hablando claro, ¿verdad? Hasta nosotros mismos podemos convertirnos en un ladrón, que lo primero que viene a hacer la Biblia, dice acá, es a robar. Amén. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, por nuestras mismas acciones no robamos la paz de nuestra casa? Que Dios nos libre, mis amados hermanos. Pero yo conozco gente que, vamos a decir entre comillas, por necesidad, se roba las cosas de su casa y las va a vender. Una vez las vende, utiliza aquel dinero para sus propios deleites. Pueda hacer problemas con las drogas, problemas con algún vicio, problemas con algún producto que desea adquirir,
pero le es más fácil, en lugar de ponerse a trabajar, le es más fácil robar. Y lo más delicado acá es que hay algo que se llama robar, pero hay otra cosa que se llama hurto. Y el robar, mis amados hermanos, es como lo que hacen los delincuentes, ¿verdad? Que lo amenazan a uno y le retiran a uno sus prendas. Pero el hurto, uno de los significados de la palabra hurto es aquella persona que se aprovecha de la confianza y en base a la confianza que se le ha entregado, roba. Ese es un hurto. Y las dos cosas son igualmente condenadas, solamente que el hurto, mis amados hermanos, desde mi punto de vista, es más delicado. ¿Por qué? Porque el ladrón le roba a aquel que no conoce, pero el que hurta le roba a aquel que sí conoce, aprovechándose de la confianza. Y por eso les digo, para mí el hurto es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque para poder robar me tuve que aprovechar de la confianza. O sea, no solamente estoy robando, sino estoy traicionando la confianza que se me dio. Y cuando vemos esta característica la tiene Luzbel, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a Luzbel Dios le dio toda la confianza, y por eso la Biblia dice que Luzbel era un sello de perfección. En otras palabras, pensemos que el producto eran espíritus. Ningún producto podía ser enviado a la tierra si Luzbel no daba la garantía de que ese espíritu estaba bien formado. Nada podía pasar. El huerto del Edén, por ejemplo, la Biblia muestra que Luzbel se paseaba también en el huerto del Edén. ¿Y qué andaba haciendo Luzbel en el huerto del Edén? Era como el ingeniero, por así decirlo, o el arquitecto, ¿verdad? Que se la lleva de que sabe de construcción, pero a la hora que lo ponen a poner un bloque no sabe nada. Pero entonces no sé por qué manda más, ¿va? Pero bueno, dejemos ahí los arquitectos. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque algo así era Luzbel. Él estaba ahí mientras que se estaba criando y creando. Él andaba de supervisor. Amén. Entonces por eso fue que se le fue fácil introducirse ahí en la serpiente, ¿verdad? O en el culebro, como dice el original. ¿Por qué? Porque él también habitaba en el huerto, mis amados hermanos. Y entonces, aprovechándose de la confianza que Dios le dio, porque Dios lo puso como supervisor, le quiso robar a Dios lo que él más amaba en ese punto, que era el hombre y la mujer que él había creado. Amén. Entonces démonos cuenta que entonces, viendo esos ejemplos, sí, esta cita también hace referencia a Satanás. Pero también, si decimos que esta cita habla solo de Satanás, o sea, no está 100% correcto. ¿Por qué? Porque como lo estamos ejemplificando, que Dios nos libre, pero esa cita puede hablar de nosotros mismos, mis amados hermanos. Si ustedes y yo anhelamos algo, sea lo que sea, algo en el espíritu, algo en el alma, algo en el cuerpo, entonces esforcémonos, mis amados hermanos, por ganárnoslo. Amén. No por andárnoslo robando. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que la Biblia muestra claramente, que es la naturaleza de Satanás. Amén. Bueno, que Dios nos ayude. Voy a leer un comentario acá. Dice: el diablo, que Jehová lo reprenda, fue sacado del cielo y fue enviado a esta tierra. En su furor busca destruir a la creación de Dios, robando la paz, robando la santidad, robando la estabilidad emocional o la estabilidad sentimental, incitando a hacer al hombre o a la mujer cosas ilícitas y a los matrimonios a separarse, como a los jóvenes a fornicar. Escrito está que antes de la caída está la altivez. Nadie cae o comete errores solo porque sí. Antes bien, todos los que caen o terminan haciendo su voluntad, apartándose de la voluntad de Dios, es porque no han podido o no han querido ser humildes en reconocer su condición y dejar de ser sabios en su propia opinión. Que Dios tenga misericordia de este tipo de gente, con apariencia de piedad, pero sus obras niegan su fe y la obra de Cristo
en sus vidas. Que Dios nos libre, mis amados hermanos. Pero vamos a ver esta otra cita, Juan 8:44. Escuchen qué es lo que dice Juan 8:44. Dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y escuchen esto, y padre. O sea, Satanás, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que el Señor lo reprenda, que Satanás también es padre. Ahora la pregunta es, ¿y padre de quién? Aquí lo dice, y el padre de la mentira. Volviendo a lo que les decía anteriormente, cuando hablamos de el hurto, mis amados hermanos. Sí, cuando hablamos del hurto, el hurto está íntimamente ligado a lo que es aprovecharse de la confianza. Una persona que se aprovecha de la confianza, ¿será una persona que habla la verdad? La respuesta es clara, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la confianza dada y entonces hace, mis amados hermanos, en lo secreto o en lo oculto, mejor dicho, cosas que si no se le hubiera dado esa confianza, probablemente ni entrar a la casa de nosotros debería. Pero por cuanto está adentro, por cuanto se le dio confianza, se aprovecha para, como lo muestra acá la Biblia, de Satanás, hablar de su propia naturaleza, hablar de una mentira. Y ahí ya se está hablando de lo que es Satanás, padre de la mentira. Padre, podemos ejemplificar de todos aquellos que pues roban, hurtan. Y como lo estamos hablando, y espero me esté dando a entender, yo no estoy hablando del robo, mis amados hermanos, de solamente tomar alguna cosa, escuchen bien, estoy hablando de cosa, amén, y apropiármela, sino ya pusimos el ejemplo de aquellos que nos roban la paz, amén. ¿Qué irá a pasar con esa gente? Pues definitivamente tienen un padre y no es su padre, Dios, amén. Bueno, vamos a leer este otro comentario. El diablo por naturaleza es ladrón, amén, pero no le basta hacerlo, sino que también como una serpiente inocula su veneno y ministra, escuchen bien esto que voy a decir, ministra sus enseñanzas para que gente con altivez de corazón las reciba, aprenda y practique sus enseñanzas. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos libre, pero miren, vamos a ser un poco sinceros en esta oportunidad. Pero yo me atrevo a preguntarles, ¿será que ustedes y yo nunca, a la corta edad o avanzada edad que tengamos, ¿será que nunca nos hemos robado algo? ¿O será que sí nos hemos robado algo? Yo pastor, yo solo le robé la hija al hermano, nada más, eso fue lo único que robé en mi vida. Chula. A ver, ¿alguna vez nos habremos robado algo, mis amados hermanos? ¿Sí o no? Yo respondo por mí. Sí, me robé muchas cosas, no una. ¿Y ustedes? También, yo hasta la fecha, pastor, sigo robando, pero nadie sabe. Y por eso no voy a decir nada, ni usted lo vaya a contar. No se preocupen, hermano, no le voy a decir nada. Pero ya todos se dieron cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque escuchen lo que escribía yo acá. El diablo, mis amados hermanos, que Jehová lo reprenda, decimos amén. O sea, no le basta ser él un ladrón. Lo acabamos de leer en Juan 8:44, que claramente dice ahí que él es padre. Satanás, que Jehová lo reprenda, aquí está, él es padre de la mentira. Y por consecuencia va a ser padre de todos los mentirosos. Amén. ¿Y qué es lo primero que uno hace, mis amados hermanos, con sus hijos? Lo primero que uno hace con los hijos, por ejemplo, es diga buenos días, diga muchas gracias. ¿Eso qué es? Es una enseñanza. Entonces la pregunta es, si ustedes y yo, en más de algún momento nos hemos robado algo, la pregunta es la misma que Dios le hizo al hombre en el huerto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En este ejemplo es, si reconocemos que en más de alguna oportunidad
¿Nos hemos robado algo? La pregunta por el comentario que escribí acá es, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó, mis amados hermanos, a ser gente perezosa? ¿Por qué digo perezosa? Porque el perezoso, mis amados hermanos, quiere algo, pero como le da pereza trabajar, prefiere robárselo. O sea, ¿quién nos enseñó eso? Eso no nos lo enseñaron, no nos lo enseñaron nuestros padres. Eso no nos lo enseñaron en la iglesia. Yo creo, mis amados hermanos, que nuestros padres, aunque hayamos cometido los errores, nosotros como padres de robarnos algo, yo no creo que ningún padre, a menos que esté influenciado por Satanás, por sus enseñanzas, le esté robando a sus hijos a robar. No lo creo. Y si algún padre le enseña a sus hijos a robar o a ser cómplice, pues el padre de ese padre es Satanás. ¿Por qué? Porque a Satanás, repito, no le basta ser ladrón, sino lo que Satanás desea es que nosotros también, bueno, no nosotros, mejor digámoslo así, ministrar sus enseñanzas para que el ser humano que se hace del lado de él, pues también robe. Entonces acá la pregunta y la respuesta ya la dimos. Si a ustedes y a mí nos gusta estar tocando cosas que no nos pertenecen, mis amados hermanos, ¿quién nos enseñó? Miren, hay una enseñanza que los japoneses le enseñan a sus hijos y ellos le dicen a sus hijos, si usted se encuentra algo, lo que sea, pero usted sabe que eso no es suyo, devuélvalo. Busque el dueño, no se lo puede quedar porque usted sabe que no es suyo. Ahora, si usted sabe que es suyo, pues bueno, consérvelo, cuídelo. Amén. Pero nuestra cultura, lamentablemente, mis amados hermanos, esto es un grave error. Si vemos que algo no es nuestro, ay, gloria a Dios, gracias, el Señor sabe lo que yo necesitaba. No, ¿cómo que el Señor? Pero la pregunta sería acá, ¿qué Señor? Amén. Porque a Satanás también se le conoce como Señor, como Baal, pero no nuestro Señor, sino como un Señor más. Entonces, si ustedes y yo nos damos cuenta, por ejemplo, en los vueltos, ¿verdad? Cuando nos están dando un vuelto y miramos que falta, no nos quedamos callados. Mire, aquí hace falta, aún así hagan falta 10 centavos. Pero si nos están dando vuelto de más, ay, muchas gracias, Señor. Tú sabías que yo tenía necesidad, papito lindo. Te bendigo, Señor, porque ahora veo cuánto me amas. No, eso no es así, mis amados hermanos. No sé si me voy a recordar, pero voy a tratar de decírselo. Hay una persona que pone un ejemplo entre lo que es la honestidad y la integridad. Más o menos me acuerdo. Para que nos demos cuenta que ser honesto y ser íntegro no es lo mismo. Entonces cuenta esto, ¿verdad? Que dice que hubo un hombre que se encontró una maleta llena de dinero. El hombre sabía que el dinero no era de él. Entonces promueve, mis amados hermanos, que él se encontró esa maleta llena de dinero para encontrar al dueño. Por medio de lo que él promovió, encontraron al dueño y devolvió la maleta. El asunto es que cuando el dueño de la maleta se da cuenta de lo que este hombre había hecho, él se recuerda que uno de sus hermanos trabaja en una radio. Entonces le dice a su hermano que quería que ese hombre que había encontrado y devuelto la maleta, que lo llevaran a la radio para entrevistarlo, para poder alabar su acto de altruismo, ¿verdad? Y total que lo contactan y todo, y llegan con el hombre y le dicen, mire, estamos muy contentos por lo que usted hizo y queremos entrevistarlo en la radio. Mi hermano tiene una radio y lo invitamos a la radio. Y el hombre dice, no, yo no puedo. Pero ¿cómo que no? Si lo que usted hizo, tiene que enterarse la gente de que qué bueno que aún queda gente honesta en esta tierra. Y le dice, no puedo. Porque si mi esposa se entera que yo andaba en un hotel con otra, me cuélgale. Entonces no puedo, le dijo. Entonces aquí viene, mis amados hermanos, la diferencia. ¿El hombre era honesto, sí o no? ¿Alguien que me pueda responder ahí? Sí. No.
Están cruzados. ¿Era honesto? No. No, dice. Va. ¿Y era íntegro? No. Bueno, entonces, ¿qué era? No era ni honesto ni íntegro. Honesto, pero no íntegro. Ahí está. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Era honesto. ¿Por qué? Porque devolvió lo que no le pertenecía. Pero no era íntegro. ¿Por qué? Porque andaba en adulterio. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, la diferencia entre ser honestos y ser íntegros. Entonces, ¿qué es lo que busca Satanás? Lo que Satanás busca, mis amados hermanos, es de que ni seamos honestos y de que ni seamos íntegros. ¿Por qué? Porque él va a ministrar sus enseñanzas, y si lo queremos ver así, ¿por qué fue que el hombre y la mujer que estaban en el huerto, por qué terminaron perdiendo el huerto? Porque Satanás llegó con su enseñanza, Satanás llegó con su doctrina. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Agarró las enseñanzas, miren qué tremendo, mis amados hermanos, que Satanás le dio en una sola plática. Y muchas veces, con todo respeto lo digo, lo mismo nos pasa a nosotros, que tal vez nuestros padres años enseñándonos a ser honestos, a no andar robando nada. Los pastores años enseñándonos a no robar, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Y de repente nos encontramos con un mal planchado en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la calle, y nos dice, mira, te voy a dar tanto porque te robes eso. Y sí decimos y vamos a robándolo, mis amados hermanos. Entonces, qué sorprendente cómo en un momento las enseñanzas de años de nuestros padres, de nuestros pastores, podemos echarlas, mis amados hermanos, como lo dicen algunos, por el retrete, ¿verdad? Solo por recibir una enseñanza que no es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo debemos de hacer? Hacer, mis amados hermanos, lo que hizo Moisés, que la Biblia dice que la madre de Moisés lo tuvo 3 meses, lo tuvo oculto, pero cuando ya Moisés llegó a ser un adulto, la enseñanza que la madre le había dado, le valió. ¿Para qué? Para que Moisés rechazara, porque eso fue lo que Moisés hizo, toda la enseñanza y toda la instrucción que le habían dado en Egipto. Y aquí viene lo que el apóstol Pedro dice, que ustedes y yo tenemos que despojarnos y que también fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Lamentablemente, así lo dice el apóstol Pedro, no la van a agarrar en contra mía, que nos heredaron nuestros padres. Entonces, si nuestros padres, mis amados hermanos, por alguna situación o por ignorancia, nos enseñaron alguna vana manera de vivir, pues la Biblia dice que el Señor nos va a rescatar. ¿Para qué? Para que no perezcamos en esas vanas enseñanzas. Vamos a leer un comentario acá. Vamos a ver. Ay, todavía tengo bastante. Yo pensé que todavía me falta, que ya tenía poco, ¿no? Por esta razón, dice, a ver, déjenme ver. Sí, las enseñanzas. Por esta razón de poner en práctica las enseñanzas del diablo, es que Dios mismo le reclama al pueblo que le roban, o como lo vamos a ver en las siguientes citas, lo insulta. Dios ve el robo como un insulto. Y si escrito está que el que maltrata a un hermano queda preso en una cárcel del infierno, ¿qué le pasará al que insulte a Dios? Los diezmos y las ofrendas, dice la palabra del Señor, es una forma de robarle y una forma de insultarle. Aprendamos a darle a Dios lo que le pertenece, y entonces Él suplirá nuestras necesidades y nos dará más abundantemente de lo que necesitamos. Si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, hermano Hugo mencionó esto el día de ayer, mis amados hermanos, de que él le pasaban cosas en el trabajo, decía él, hasta que alguien le hizo ver de que el problema en dónde estaba, en sus ofrendas y en sus diezmos. Eso al final, mis amados hermanos, todos, creo yo acá, todos y cada uno de nosotros, esto del diezmo se nos tiene que revelar. Lo tenemos que llegar a entender, porque si ustedes y yo
no entendemos, mis amados hermanos, lo de las ofrendas y lo de los diezmos, que Dios nos libre, pero está escrito, tal vez no le robamos la paz a nadie, pero si le robamos a Dios, imagínense si nos metemos en contra de Dios, como dijo el Chapulín, ¿quién nos podrá defender? ¿Quién nos podrá defender, mis amados hermanos, si nuestro trato está siendo con Dios directamente? Porque como ya lo veía, lo escribí ahí en el comentario, de que Dios ve el robo como un insulto. Amén. ¿Quién nos va a defender si estamos insultando a Dios? No hay nadie que nos pueda defender, excepto el Hijo, mis amados hermanos, que intercede delante del Padre para con nosotros. Pero recordemos que Él mismo es Dios. Amén. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 8? Perdón. Dice, hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y escuchen cómo dice esta versión, aunque luego lo voy a volver a repetir en el comentario que escribí, pero vean lo que dice. Pues vosotros, dice, me estáis robando. Algunas versiones dicen, pues vosotros me habéis robado. Y sabemos que no es lo mismo habéis robado a estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en los diezmos y en las ofrendas. Qué tremendo, es un comentario que escribí acá, lo leo, que esta versión de la Biblia no dice me habéis robado, sino que dice me estáis robando. Esa palabra estáis nos muestra un presente continuo, o sea, es algo que se hace continuamente, amén, dando a entender, bueno, ahí está, que es algo que se hace constantemente y no se ha dejado de hacer y muy probablemente no se deje de hacer. Escuchen esta otra versión en la misma cita. Malaquías 3:8 dice, ¿puede una persona insultar a Elohim? Sin embargo, dice, ustedes me insultan, pero preguntan, ¿cómo te hemos insultado? Y el Señor responde, en la 10ª parte y en los primeros frutos. Escuchen cómo lo dice, aún están con ustedes. Entonces vean qué tremendo esto, mis amados hermanos. De que nosotros entendemos de que cuando le robamos a Dios en los diezmos o en las ofrendas, entendemos de que probablemente le robamos porque no los estamos dando. Nos lo quedamos. No solamente nos lo quedamos, sino probablemente lo utilizamos para el cartón de huevos del mes. Cada quien sabrá qué es lo que hace, mis amados hermanos, con eso. Pero no solamente es eso, robarle a Dios o insultarlo, como dice esta versión, el agarrarlo y no darlo, sino esta versión dice acá, ¿cómo te hemos insultado? En la 10ª parte y en los primeros frutos aún están con ustedes. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que el pueblo judío es tan bendito? Es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, no reconocen a Jesús como Dios. Pero no nos vamos a meter en ese asunto. Y que aunque no reconocen a Jesús como Dios, ¿por qué son tan prósperos? Porque ellos han entendido, mis amados hermanos, en aquella cita que dice, no le pondrás tropiezo al ciego en su camino. Ellos han entendido aquella cita que dice, no seas un homicida. ¿Por qué? Porque para ellos, mis amados hermanos, es un homicidio, amén. Por ejemplo, contratan a alguien para que trabaje para ellos y el día de pago, por ejemplo, es hoy. Y para ellos es un homicidio pagarle otro día. ¿Por qué? Porque literalmente ustedes y yo lo hemos ministrado en las ofrendas, porque el dinero es vida, mis amados hermanos. Uno trabaja y adquiere un sueldo para que le paguen. Pero ¿qué fue lo que dio? Literalmente dio su vida.
Entonces para ellos es ser un homicida, el por ejemplo, préstame tanta cantidad de dinero y te lo pago tal día. Si ellos no pagan el día que tienen que pagar, para ellos eso es un homicidio. ¿Por qué? Porque lo que el otro le prestó no fue solamente dinero, fue vida. Porque el otro no se lo fue a robar, ¿verdad? Y aunque se lo hubiera robado, pero le está prestando la vida de aquel al que se lo robó. Entonces por eso es que el pueblo judío es tan próspero, mis amados hermanos, porque imagínense qué tremendo que para ellos el no pagar, amén, es un homicidio. Entonces si ellos le deben a alguien su salario, se lo pagan. Si ellos piden prestado y dicen tal fecha, lo pagan. ¿Por qué? Porque para ellos eso es un homicidio. Pero para nosotros, mis amados hermanos, hay que me entiendas, si no tengo, no tengo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que vaya a robar? Nos enojamos, mis amados hermanos, cuando viene el pastor a cobrar los cuchubales. Que Dios tenga misericordia de mí, ¿verdad? Son responsabilidades que ustedes solitos adquirieron, mis amados hermanos. Y cuando el pastor está ahí, cobre, se enojan. Me están quitando la vida, mis amados hermanos. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Los que están en el cuchubal y no pagan. Que Dios me perdone por estar utilizando esta plataforma para lo que no es. Pero ya me perdonó. Bueno, pero la otra cita, mis amados hermanos. Para los judíos, mis amados hermanos, dice la Biblia, no pondrás tropiezo al ciego cuando camine. Ustedes y yo podemos entenderlo. Bueno, hay un ciego ahí y le pongo un tropiezo. No habla de eso solamente, mis amados hermanos, sino de hacer cosas que, por ejemplo, voy a vender, qué sé yo, voy a vender comida, por ejemplo. Le voy a decir a la gente que esto es carne molida, pero voy a comprar mis cuantas libras de Protemás. Y cuando ellos vengan ahí, mire una hamburguesa con carne molida y le meto ahí el Protemás. Eso es exactamente el ponerle tropiezo al ciego. ¿Por qué? Porque el que va a adquirir el producto no sabe que eso es Protemás. Probablemente cuando se lo coma, probablemente se dé cuenta. Pero para los judíos, eso, mis amados hermanos, es pecado. Eso es ponerle tropiezo a alguien en su caminar. Y muchos de nosotros, mis amados hermanos, con todo respeto y lamentablemente, es lo que hacemos. Bueno, como no se dio cuenta, como dicen, ¿verdad? Le voy a vender gato por liebre. Y para el Señor, eso es un insulto. Para el Señor, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos jugar de piadosos. Dios mío, perdóname porque este mes no me alcanzó para el diezmo, no me alcanzó para las ofrendas. Pero para ir a ver a la novia, ahí sí me alcanza. Entonces, mis amados hermanos, acontece lo que le aconteció me parece que fue a Ezequiel, me parece que fue, que Dios le dijo, te quitaré de golpe a la delicia de tus ojos, y le quitó lo que más amaba. Ustedes y yo tenemos que ser celosos, mi amado hermano. Es que miren, esto es así, sorprendente. Dios obra así. Recuérdense aquella viuda que tenía solo un poquito de harina, un poquito de leña, y el profeta le dice, que bueno, solo ando juntando aquí un poquito de leña para ir a hacer una torta, cocinarla, y mi hijo y yo, y nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dice, pues bueno, ve y haz como lo has dicho, pero tráeme, ¿qué le dijo? A mí primero. Podemos pensar, pero este profeta, ¿en qué cabeza cabe decirle que le dé primero a él? Si le estoy diciendo que lo único que tengo es para hacerme una torta, y tengo un hijo todavía con eso hambriento, y me dice, tráeme a mí primero. Es lo que ustedes y yo no logramos entender muchas veces, mi amado hermano, del por qué. ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué trabajo y no me pagan? Porque tus prioridades y las mías muchas veces son otras, mi amado hermano. Y para Dios eso es un insulto y es un robo. Y entonces, mis amados hermanos, con todo respeto, ¿cómo pretendemos decir después, cuando alzo mis manos o levanto mis manos, si al final le estamos robando al Señor? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir,
el área, mis amados hermanos, en la que el ser humano menos temor le tiene a Dios es en su mente y en el área económica. Al final no soy yo el que pidió los diezmos, fue el mismo Dios, mi amado hermano, el que pidió los diezmos. Amén. ¿Y qué podemos hacer? Ustedes y yo no podemos decir, mis amados hermanos, como a mí me lo dijeron un día. El pastor con el que yo estaba llegó, parqueó su carro y su carro llegó con llantas nuevas. Y me dijo un hermano, mira, me dijo, tocó las llantas del vehículo, aquí están mis diezmos. Y yo me empecé a reír, ¿verdad? Pero al final, si estaban o no estaban sus diezmos ahí, con todo respeto, ¿a él qué le importaba? Entonces, yo espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Y recuérdense que, hermano Hugo, se los ministraba el día de ayer también. Seamos celosos, mis amados hermanos. Si 10 quetzales me gané y esos 10 quetzales son exactamente lo que yo necesito para el día de comida, aparte el quetzal para Dios, y algo va a hacer Dios, mi amado hermano, de una forma te va a sorprender, de tal punto que ni siquiera va a permitir que te gastes los 10 quetzales y vas a comer bien en el día. Pero mi amado hermano, si tú y yo tocamos, Dios mío, tú sabes que yo soy tu siervo amado, David me llamo, conforme a tu corazón, y como tú me amas, vas a dejar que yo tome el diezmo, porque esto es entre tú y yo, Señor. Mucho nos puede amar Dios, mis amados hermanos, y de tal manera, pues nos amó, que entregó lo que más amaba, ¿verdad? Pero escrito está que no tendrá por inocente al culpable. Si tú y yo le estamos robando a Dios mismo en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, pues bueno, que Él se apiade de nuestras vidas, ¿verdad? Y hay algo, mis amados hermanos, de que, miren, les voy a poner este ejemplo. A alguno de ustedes, si ha pasado, habiliten su micrófono y me dicen sí o amén o como sea. O yes, pastor. Alguna vez, mis amados hermanos, el Señor les ha puesto en su corazón, no me refiero solamente en la iglesia, en el momento de las ofrendas, sino una ofrenda. Darle algo a alguien o darle algo al Señor en el momento, estoy diciendo algo, no dinero. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Está ahí a la hora de las ofrendas y el Señor te ha puesto ofrenda tu celular, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Ofrenda, ayúdenme con qué otro tipo de cosas, mis amados hermanos. Yo ya les puse un ejemplo. Algo que no sea dinero. Tu reloj. Va, ofrenda tu reloj, muchas gracias. ¿Algún otro? A mí solo el corazón me pide siempre, pastor, y siempre lo ofrendo, pero nunca cambio. El padre lo deposita y lo vuelve a sacar cuando se va. Perdón, hermano, ¿quién habló? ¿Y yo? Ofrenda tu cadena. Va, ofrenda tu cadena. ¿A alguien el Señor le ha pedido que ofrende a su esposo? Eso es lo único que no me pide, pastor. Vamos. Va, ya pusimos ahí, muchas gracias a los que me apoyaron. Ya pusimos ejemplos. Va, ofrenda el celular, ofrenda el reloj, ofrenda la cadena. Y muchas veces, pero esto me costó tanto. Dejemos el valor económico. Pero esto me lo dio aquel hombre, aquella mujer que todavía sueño con ella. Está casada, pero me ilusiona. Y no lo damos, mi amado hermano. ¿Qué sabemos nosotros si lo que Dios quiere al permitir o al pedir ese tipo de ofrenda es que seamos libres? ¿Sí? O sea, ¿les ha pasado, porque no me respondieron, les ha pasado que el Señor les pide algo como eso? ¡Qué tremendo, mis amados! A nadie le ha pasado nada de eso. Entonces yo no sé ni por qué puse ese ejemplo, mis amados hermanos, pues no era para otro grupo, no para ustedes. Pero miren, a todos, yo sé que a todos, lo que pasa es que están chiviados. A todos el Señor nos ha puesto ese tipo de ofrendas en más de algún momento, mis amados hermanos. Pero muchas veces,
Algunas veces sí, pero muchas veces no se hace. ¿Por qué? Por el valor económico o por el valor sentimental. Y si Dios fue el que puso, como lo dice la Biblia, el querer y el hacer, y yo no lo hice, entonces estamos hablando de lo que la Biblia dice acá. Me están insultando, me están robando. Imagínense, mis amados hermanos, la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahí es donde nos damos cuenta por qué muchas veces no cambiamos, con todo respeto lo digo así, porque nos está pidiendo algo y no se lo damos. Antes bien se lo damos ahí a la chonita, a la tortillera, te entrego mi corazón. Y es Dios el que se lo está pidiendo, mis amados hermanos. Y la tortillera, ¿para qué lo va a querer? Solo para tortearlo. Una vez bien torteado, lo desecha. Pero bueno, es lo que muchas veces queremos, ¿verdad? Espero estarme dando a entender. Y que si el Señor nos pone algo, mis amados hermanos, como eso, hagámoslo, démoslo, despojémonos. Amén. Al final les digo, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y como lo dice la Biblia, más abundantemente. Vean esto, pues. Les voy a dar unos significados de la palabra acá donde dice, ¿en qué te hemos robado? Dice, en los diezmos, no es eso. Robará, esa palabra, robará el hombre a Dios. Recuérdense que la otra no dice robará, sino dice, ¿puede una persona insultar? En donde la otra dice, robará, esta dice insultar. Y vean que lo que significa la palabra insultar. Insultar significa saltar contra. Escuchen esto. Saltar contra. Significa también ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o con acciones. Ustedes y yo pensamos que insultar, bueno, solo vos, patojo, y tú, ahí está el insulto. Pero acá muestra que también un insulto es por algo que hacemos. Amén. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de cómo alguien se puede sentir insultado por algo que hacemos? No por algo que digamos, por algo que hacemos. ¿Cómo yo puedo insultar a alguien con una acción? ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Tal vez en una comida, digo yo, que le diga a uno no me gusta, le hace sentir mal a uno, a la persona. Vamos a tomar ese ejemplo. Solo que acuérdense que dije sin palabras, ¿verdad? O sea, ¿cómo me puede insultar una acción? Tal vez solo mira ahí en los mariscos y me hace una cara de aquellas que ya me está devorando, ¿ah? ¿Cómo me siento? Insultado, ¿verdad? O sea, no hizo falta que pronunciara palabra alguna, solo con la mirada parecía cíclope, ¿verdad? Y lo derritió, o Superman, derretido. Una acción, un insulto. Que el Señor se apiade de nosotros, mi amado hermano. Pero entonces a Dios, con este ejemplo que estamos viendo, en los diezmos y ofrendas lo podemos insultar con una acción. ¿Cómo? Con dos ejemplos que ya pusimos. Una, no dándolo, o dos, recuérdense lo que decía esta cita. En la 10ª parte y en los primeros frutos aún están con ustedes, dice. ¿Qué? Los conservamos, mis amados hermanos, y los tenemos ahí guardados. Bueno, mañana lo doy. Y mañana, y así se va el mes. Y el diezmo nunca llegó al Señor, mis amados hermanos. Para Dios eso es un insulto. Amén. Para Dios eso es robarle. Espero estarme dando a entender y que tú y yo, mi amado hermano, escudriñemos cómo estamos con nuestras finanzas. Miren, pues, les voy a decir esto con limpieza en mi corazón. Amén. Pero ustedes corrobórenmelo, por favor. No recuerdo cómo fue exactamente el asunto. El asunto es que lo que sí recuerdo es que en una oportunidad dijimos, creo que yo pregunté, porque no recuerdo si alguien podía dar una promesa de algo. ¿Se recuerdan de eso, mis amados? ¿Alguien que se recuerde de unas promesas que si no podían una ofrenda
¿Sí se recuerdan? Va, muchas gracias. Va, entonces, se desató eso, bueno, una promesa. Esto por eso les digo, lo quiero decir con limpieza en mi corazón. Y ustedes pues disciérnanlo y respóndanme ustedes. Hice mi promesa, pero ya al siguiente mes ya no me alcanzó. ¿Podrá ser eso contado, mis amados hermanos, como un insulto o un robo si yo lo prometí? ¿Sí o no? Sí. Y yo creo que también sí. ¿Por qué? Porque hay bases bíblicas y yo creo que Mario la leía en la iglesia uno de estos días, o el lunes fue, donde hay una cita que dice que si ustedes y yo le hemos hecho votos o promesas al Señor, cumplamos, corramos a cumplirlas. Amén. Pero al final, como les digo, yo quiero dejar esto ahí, bueno, mejor dicho, se los digo con limpieza y pureza de corazón. Solo pongo un ejemplo, hay base bíblica para lo que les acabo de decir, de que si ustedes y yo le prometemos algo al Señor, corramos apresurados a cumplirlo, a ponerlo por obra, a hacerlo, mi amado hermano. Amén. Porque no es correcto, no es posible de que, bueno, si me va bien, lo hago. Si al final nadie nos obligó a nada, mis amados hermanos. Pero bueno, voy a terminar con lo que tengo aquí en la presentación y voy a pasar a 3 citas que tengo aquí, mis amados hermanos, en relación a lo que empecé diciéndoles, de que los ladrones están íntimamente ligados a la salvación y al arrebatamiento. Que Dios nos libre de 2 cosas: de que por ladrones no seamos arrebatados, o que por descuidados nos roben la salvación. Amén. Acuérdense que la Biblia dice: cuida que nadie tome tu corona. Amén. Bueno, leo este comentario. Leemos que un insulto tiene que ver con ir en contra de Dios. No hay nada, mi amado hermano, que tú y yo podamos hacer lejos de Dios, y mucho menos habrá algo bueno que podamos hacer yendo en contra de Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero nada más les leo estas 3 citas. Una es Mateo capítulo 24 y versículo 43. La otra es Lucas 12:39 y Apocalipsis 3:1 al 3. Vean la primera, pues. Mateo 24:43 dice: pero comprended esto. Si el dueño de la casa, alguna versión dice ahí el padre de familia, no dice la madre, dice el padre de la casa. Escuchen bien, por favor. Hubiera sabido. ¿En qué tiempo está hablando? Pasado, presente o futuro. Hubiera. Pasado. Pasado, ¿verdad? Va, leo una vez más. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera, ¿sí? Hubiera. ¿Es pasado o futuro, hermanos? Porque ahí me están cambiando la doctrina. Si es pasado, ¿cómo se diría? Hubo. Hubiera. Y si fuera futuro, hubiera también, van a decir. Hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa, dice. Por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Mi pregunta es, mis amados, por eso dice acá, si hubiera sabido. Mi pregunta es, ¿sabía o no sabía? No sabía. No sabía. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo le va a venir cómo va a ser para estos la venida del Señor? ¿Cómo va a ser para ellos? Hermanos, apúrense, estoy grabando. Sí le pusieron atención a lo que leí, ¿verdad? Si hubiera sabido a qué hora de la noche
iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. ¿Sí? Pregunto, ¿entró el ladrón, sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, y luego dice, por eso también vosotros estáis preparados, porque a la hora que no sepáis, vendrá el Hijo del Hombre. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que si no estamos preparados, para muchos la venida del Señor será como un ladrón, entiéndase, no se van a dar cuenta cuando Él venga. ¿Por qué? Porque claramente lo dice acá, mis amados hermanos, que para muchos, esto es para los que se queden, vendrá como ladrón. Y el ladrón, mis amados hermanos, no está preguntando, mire, disculpe, usted ya está dormido, o disculpe, usted está en su casa, es que quiero llegar a robar. Es ilógico, ¿verdad? El ladrón simple y sencillamente llega cuando la gente no se da cuenta. Pero, pregunto, para nosotros, ¿la venida del Señor será como ladrón, sí o no? No. Muy bien, los felicito. No. ¿Por qué la venida del Señor para nosotros no será como ladrón? Porque nosotros sí estamos preparados. Amén. Entonces, en cuanto Él venga, nos vamos. Pero aquellos que dicen acá que si hubieran sabido, no supieron. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron preparados. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo el ladrón está íntimamente ligado con el arrebatamiento. Entonces, que Dios nos libre de prestarle más atención a las cosas terrenales y que eso nos haga, mis amados hermanos, no prestarle atención a lo eterno. Porque miren, la Biblia dice que la venida de nuestro Señor Jesús nadie la sabe. Ni Él mismo, Señor Jesús, la sabía. Amén. Pero Él se fue para los cielos, mis amados hermanos, y Él es Dios. ¿Y será que Él no sabe cuándo le toca regresar? Yo creo que sí. Él sabe cuándo le toca regresar. Y en este momento, ustedes y yo no podemos decir, por ejemplo, viene mañana. O sea, no lo sabemos. Pero la Biblia dice, mis amados hermanos, que el Señor que Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo. En otras palabras, ustedes y yo sí vamos a saber cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dará testimonio a nuestro espíritu. Y yo no sé qué te diga el Espíritu Santo a tu espíritu, mi amado hermano, pero a mí me dice que la venida del Señor es inminente. En otras palabras, en cualquier momento puede ser. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Dejar de estar robando, de vivir como personas que buscan agradar a Dios, y como la Biblia dice, que si alguno es descubierto, robando, que devuelva lo que robó y 4 veces más. ¿Qué fue lo que dijo Zaqueo, mis amados hermanos? Si a alguien yo le he robado, le devolveré lo que le robé y 4 veces más. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Y aún la Biblia dice, sin salir de lo del diezmo, que si alguien, mis amados hermanos, quiere recuperar el diezmo, o sea, quiere hacer que el diezmo valga, por ejemplo, bueno, el mes pasado, siendo sincero, Señor, me gasté el diezmo. Y si alguien quiere que esa bendición le cuente, dice la Biblia que le tiene que agregar la 5ª parte. Por ejemplo, mi diezmo es de 100 quetzales al día. Aleluya. Pero me gasté el diezmo de ayer. Pero quiero que esa bendición caiga sobre mi vida. Bíblicamente hablando, ¿qué debería de hacer? Agregarle la 5ª parte. ¿Y cuánto es la 5ª parte de 100 quetzales, mis amados hermanos? 20. Entonces, ¿cuánto debería de diezmar? 120. Y decir, Señor, tú lo sabes. ¿Basta con eso? ¿O será, mire, señor pastor, ahí van 120? Entonces el pastor se hace la idea, este hermano gana 1200. No, pastor, lo que pasa es que me robé el diezmo del mes pasado, pastor. Entonces el Señor conoce mi necesidad, sí, sabe que se lo robó.
entonces yo quiero recibir esa bendición y ahí van 20 más para sus agüitas, pastor. No, eso no es para las agüitas del pastor, eso es porque, con todo respeto, nos robamos lo que le pertenecía al Señor y queremos que esa bendición caiga, agregándole. Así está escrito, mis amados hermanos, yo no me estoy inventando nada, amén, y que el Espíritu les dé testimonio. Entonces, si no queremos estar dando 20 quetzales para las agüitas de los pastores, mejor demos el diezmo cuando nos corresponda. Sí, ustedes saben, mis amados hermanos, bueno, yo voy a ir guardando ahí el diezmo y a fin de mes lo voy a dar. Si saben que ese dinero ahí es tentación, ¿por qué no lo ofrendan diario? ¿Por qué no lo diezman, cada día de culto? Si al final acá, mis amados hermanos, no se trata de la cantidad, se trata de ser obedientes. Ustedes podrán pensar, ay, pero 3 quetzales de diezmo al pastor no le sirven. Claro que sirven, mis amados hermanos, y al final no son para mí. La Biblia claramente lo dice, que son para Dios. Los diezmos son del Señor y claramente está escrito que los diezmos aquí en la tierra, hombres mortales, los administramos, mis amados hermanos. Entonces las cosas están claras, no hay nada oculto, pero por pequeñas cosas, mis amados hermanos, corremos el riesgo de que el Espíritu no dé testimonio, el Espíritu Santo no dé testimonio a nuestro espíritu. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, el arrebatamiento ya fue. Que Dios nos libre. Lucas, capítulo 12, versículo 39. Dice, podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Amén. Es el mismo contexto, ¿verdad? De la cita de Mateo. Pero Mateo, aquí no quise agregar el otro versículo, porque al final dicen lo mismo. Por eso también vosotros estar preparados, porque a la hora que pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Pero coloqué nada más esta, porque escuchen lo que dice acá. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Bueno, lo mismo dice la otra, hermano, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta. Ahora bien, ¿a qué voy acá con esto? De que, mis amados hermanos, menciónenme ustedes que todos lo saben, ¿verdad? Una sola cosa que esté escrita, y se las pongo fácil, que la Biblia nos diga, sin esto o sin lo otro, nadie podrá ver al Señor. Una, menciónenme. Muchas gracias. Escrito está, buscar la paz. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí dice, si hubiera sabido que era venía el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Entonces aquí, mis amados hermanos, todas aquellas cosas que pueden entrar a nuestra casa, a nuestra vida como ladrón, que vengan a robarnos la santidad. Si hubiéramos sabido, mis amados hermanos, de que ese solo pensamiento, de que esa sola frase me iba a robar la santidad, no lo hubiéramos pronunciado, no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos permitido que entrara a nuestra casa. Amén. Entonces, mi amado hermano, en este punto, ¿qué puede hacer que nosotros nos quedemos? El estar descuidados, el pretender ser más misericordiosos que Dios. Miren, bueno, se los voy a decir. Vamos a ponerle pausa aquí, hermanos. Si alguien, pues por alguna razón, decidió retirarse de la congregación, bueno, pues lo típico, ahora vengan, los bendecimos y los enviamos a donde quiera que se dirijan, pero se van con bendición. Amén. Si ustedes quieren tener comunión con él o con ella, háblenles de sus cosas, cuéntenles su vida, si así quieren. Pero ¿saben qué es lo que pasa? De que se pueden a contarles, mis amados hermanos, su vida y todo lo que pasa en la iglesia.
Hay mucha gente que simple y sencillamente no se alegra de las cosas que pasan en la iglesia. Es sorprendente que la gente se entera de las cosas que pasan en la iglesia por boca de los mismos miembros de la iglesia. Y después vienen ustedes, se les arman problemas, se ministran el problema, pero ya todo el mundo sabe lo que ustedes tienen. Y luego, eso me lo ministré. El pastor de plano a alguien se lo contó. Que Jehová reprenda al diablo, hermano. Es así como el enemigo gana mucha ventaja, porque le permitimos entrar a nuestras vidas a gente que si se fue, pues se fueron, mis amados hermanos. Pero no, nosotros queremos ahí seguirlos teniendo por pura fuerza en nuestras vidas. Luego esa gente, ustedes no se dan cuenta que su vida es hablar de la vida de las demás personas, y ustedes andan en boca de todos los demás, y luego el pastor a alguien le contó la administración, cuando ustedes mismos, mis amados hermanos, por este punto que estamos hablando, le permitieron entrar a gente que lo único que vino a causar fue problemas. Pero eso se les olvida, ¿verdad? Que ustedes fueron los que contaron su vida, eso se les olvida. Entonces, en este punto espero ayudarme a entender de que hay cosas de las cuales ustedes y yo tenemos que cuidarnos, y algunas de las cosas o personas algunas de las cosas de las que tenemos que cuidarnos son de algunas personas. Amén. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino. Amén. No todo, mi amado hermano, y lo digo con mucha autoridad siendo yo su pastor, no todas las personas que se congregan en la iglesia, mi amado hermano, tienen el derecho a ganarse tu confianza. No todos, mis amados hermanos, con todo respeto lo digo, pero es cierto, son dignos de tu confianza. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Delante de uno es una cosa, pero atrás de uno es otra cosa. Amén. Espero haberme dado a entender con este punto, y voy a terminar con aunque este otro punto es muy importante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: escribe lo siguiente, dice esta versión, al mensajero de la congregación en Sardis. ¿Y quién es el mensajero de la congregación de la iglesia de Cristo en espíritu y en verdad? A ver si ustedes saben. Porque estas son las palabras del que sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé, dice, todo lo que haces. Miren qué tremendo. Esto es lo que dice. Estas palabras se les están escribiendo al mensajero, para que el mensajero les dé el mensaje a la iglesia. Y aquí dice el Señor: sé todo lo que haces, y sé que tienes la reputación de estar realmente vivo, pero en realidad, dice, estás muerto. Despierta y fortalece todo lo que queda antes de que muera. O sea, en otras palabras, si hay, como lo dice la Biblia, Dios no apagará el pábilo que humea. Si hay algo en tu corazón, mi amado hermano, que tú sabes que no estás bien, te cubro con la sangre de Cristo, pero estoy hablando de lo que está escrito. Tú sabes que no estás bien, pero hay algo en tu corazón que tienes el deseo de querer cambiar. Despierta y fortalece esa área antes de que eso también muera. Porque no he encontrado que tus obras sean perfectas ante los ojos de mi Dios. Así que recuerda todas las cosas que has recibido y has oído. Luego vuélvete a Dios y obedécelas. Porque si sigues durmiendo, vendré a ti como un ladrón, y no tendrás ni idea a qué hora vendré. ¿De qué está hablando acá, mis amados hermanos? De que si ustedes y yo sentimos que estamos mal en algún área de nuestras vidas, pero hay algo, mis amados hermanos, que nos está moviendo, nos está redarguyendo, entonces no permitamos que eso muera. Avivemos eso. Amén. Porque si permitimos que eso también muera, mis amados hermanos, entonces dice acá: así que recuerda todas las cosas que has recibido y oído, y vuélvete a Dios y obedécelas. Pues, ¿qué es lo que hace, mi amado hermano, que no despertemos? Que probablemente nos recordamos de lo que hemos oído y hemos recibido. No nos volvemos a Dios y no las obedecemos.
nos volvemos a Dios y Dios mío, perdóname, Padre, yo reconozco mi condición y perdóname. Pero luego no las obedecemos. Y dice acá, porque si sigues durmiendo, si sigues haciendo, mi amado hermano, oído sordo, vendré a ti como un ladrón. ¿Y qué dice? Y no tendrás ni idea a qué hora vendré. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que aquellos que nos despertemos, que aquellos que fortalezcamos las áreas espirituales en nuestra vida, que aquellos que nos volvamos a Dios, que aquellos que las obedezcamos, sí tendremos idea de cuándo Él vendrá, porque no vendrá como ladrón en la noche. Amén. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Bueno, ¿sí me escucharon? Gloria a Dios. Entonces voy a terminar, mis amados hermanos, porque ya, imagínense, ya llevo 80 minutos predicando. Para mí son solo 80 y para ustedes son 120. Pero que Dios tenga misericordia. Decimos amén. Y ya está. Que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén y amén.